siendo o desarrollando este tipo de ideología para nuestra nación y para el mundo entero. Hoy ya no se habla tanto o no se lucha solamente por un sufragio femenino, por lograr que la mujer tenga voz y voto en la sociedad, como fue en un tiempo el feminismo. Hoy tampoco se lucha exclusivamente por los roles de género, tratar de desvincular la parte biológica de la parte funcional de la mujer, como fue otra parte del feminismo, sino que hoy se intenta una igualdad completa entre el hombre y la mujer. Se intenta mitigar o disminuir cualquier diferencia que exista entre el hombre y la mujer, biológicamente, pero también conductualmente. Se está hablando entonces no solamente de matrimonio homosexual y de cosas referentes a la sexualidad, sino también del transgenerismo. Una persona transgénero. Ya vamos a hablar un poquito de lo que significan cada una de estas palabras. Entonces, es posible que algunos de nosotros como cristianos o algunas de las personas que usted conozca se pregunten, ¿y qué de malo tiene que la mujer tenga voz y voto electoral para una sociedad civil? ¿O qué de malo tiene un salario igual para una mujer que tiene la misma profesión con la misma experiencia que un hombre en el mismo cargo? ¿Qué de malo tiene eso? ¿Qué de malo tiene poder estudiar en las universidades y acceder a cualquier lugar de la sociedad simplemente por ser mujer? La igualdad en este sentido, ¿qué de malo tiene? O vamos más allá, nosotros como cristianos podríamos solamente negociar la parte de la funcionalidad, pero no la parte biológica. Es decir, no aceptamos homosexuales, no aceptamos algo como un travesti, pero pudiésemos hablar del empoderamiento de la mujer, por ejemplo, como iglesia, como cristianos, como sociedad. ¿Qué cosas podemos negociar con el feminismo o con la ideología de género y qué otras cosas no? ¿Qué principios hay en la Biblia para hablar de la mujer y de los tópicos referidos a la mujer en la sociedad? Esas son preguntas legítimas, creo, legítimas para todos, ¿no? ¿Verdad? Y como hablamos la vez pasada, en el discurso de la serpiente siempre hay verdades y hay mentiras. Ahí es donde está la astucia, el discernimiento cristiano para ver qué verdaderamente es algo bueno para la sociedad, aunque lo proponga una agenda distinta al cristianismo, y qué cosas son realmente malas, cuál es el núcleo de todo esto de lo que estamos hablando, cuál es la esencia. Y eso es lo que vamos a ir respondiendo a medida que desarrollamos estas clases de feminidad bíblica. Se puede decir feminidad o femineidad. Si usted va a leer por ahí esa palabra, es posible también. Feminidad bíblica, hoy solamente vamos a hacer una introducción. Voy a enfocarme especialmente en Génesis 1, 2 y 3. Vamos a explicar ese fundamento bíblico que tenemos allí para comprender qué es la mujer. Entonces, naturalmente va a hacer falta otras clases de feminidad para dar una definición completa, para explicarla, para ver la aplicación práctica, el rol de la mujer en la iglesia, en la familia, en la sociedad. Eso se va a abordar, claro que sí, pero hoy vamos al fundamento. Vamos despacio, vamos con calma, porque es un tema muy importante. Y realmente queremos que nosotros como iglesia estemos parados firmes en la verdad. Que tengamos una cosmovisión bíblica sólida, que podamos hablar con base en lo que la Biblia enseña. Y obviamente tenemos el apoyo, por ejemplo, de la buena ciencia. Pero entonces ese es mi objetivo hoy. ¿Por qué Génesis 1, 2 y 3? Porque en Génesis es más fácil ver el diseño original de Dios. Es un diseño que está desvinculado de cualquier cultura. Y voy a repetir eso porque es muy importante. Cuando hablamos de feminidad y también de masculinidad, lo primero que se piensa es en estereotipos culturales. Y cuando usted va a hablar a una mujer para que sea femenina o va a hablar a un hombre para que sea masculino, puede encontrar de allá para acá el argumento de que eso es un pensamiento de tu cultura. Pero no tienes por qué imponerme a mí tu cultura. Eso es lo que se dice, ¿verdad? Pero
si encontramos la base, si encontramos la esencia del argumento bíblico desvinculado de cualquier cultura, entonces eso es vinculante para toda la humanidad. ¿Me explico? Ahí no vale si estamos en Europa, en América del Norte o en Latinoamérica. Es vinculante para toda la humanidad, porque somos la misma raza. Somos seres humanos. Pero además, Génesis responde por qué las mujeres han sufrido opresión e injusticias. Bueno, obviamente, yo creo que la mujer puede ejercer su derecho al voto, como quizás se discutió en el siglo XIX con las primeras feministas, o que tengan derecho a la educación. Yo creo eso, pero ¿por qué tanta injusticia y opresión verdaderamente hacia la mujer en muchos sectores de la sociedad, o en muchas culturas, o en muchas religiones, por ejemplo, como el islamismo? ¿Por qué? Bueno, Génesis responde, ¿por qué hay esa opresión de parte masculina hacia la mujer? Génesis tiene esa respuesta. Además de eso, Génesis también nos da la respuesta de por qué ese comportamiento subversivo y también opresivo del feminismo. ¿Usted sabía eso? No solamente, sí, por qué los hombres son pecadores contra las mujeres, sino también por qué mujeres hoy en día se comportan subversivamente como se están comportando. Algo que es dañino para ellas y para la sociedad, para sus hijos, sus esposos y todos los que la rodean. Bueno, Génesis 1, 2 y 3 responde. Por eso alguien dijo que para entender la Biblia hay que entender Génesis 1, 2 y 3. La base de la teología está en Génesis 1 y 3. De ahí surgen todos los temas que se van a desarrollar posteriormente. Obviamente, Génesis 3 también tiene la esperanza para el cambio. La esperanza que necesitamos para librarnos de la mayor opresión de todas, la opresión del pecado, que es la respuesta a la que no han podido llegar los filósofos y sociólogos que no sean cristianos. ¿Cuál es el problema de la sociedad? El cristiano responde, el pecado, punto. Ahí está, la Biblia lo enseña. Pero a la vez que vemos el pecado en Génesis 1, 2 y 3, o bueno, en Génesis 2 y 3, también vemos entonces ese rayito de esperanza y ese camino de salvación desde el tercer capítulo de Génesis. Así que es sumamente importante y debemos comenzar inmediatamente hablando de que la mujer, en primer lugar, lo primero que vemos en Génesis es que la mujer fue creada a imagen de Dios. Abra su Biblia en Génesis capítulo 1. Versículo 26 y 27. Dice la palabra de Dios, entonces dijo Dios, ¿quién es el que está ordenando las cosas? Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y mire cómo termina el versículo 27. Varón y hembra los creó. Es decir, que la imagen de Dios no solamente está, o el hombre es imagen de Dios, el sexo masculino o el hombre, sino también la mujer es hecha a imagen de Dios. Y esto es sumamente interesante lo que está narrando aquí Génesis capítulo 1, porque en los días anteriores a la creación de la humanidad, sabemos que Dios estaba haciendo cosas maravillosas. ¿No le parece eso? Cosas grandísimas, grandiosas. La revelación natural que refleja la gloria, la deidad y el poder de Dios estaban siendo desplegadas en esos primeros 5 días de la creación. Pero la creación era el escenario para poner la obra primorosa de la creación, el hombre y la mujer. No hay comparación entre el hombre y la mujer y el resto de la creación. Ellos no son producto de la evolución y ni siquiera fueron creadas o fueron creados como las demás cosas. Note ese patrón.
¿Cómo fue que Dios creó el resto de cosas? Y dijo Dios, y fue, ¿verdad? Pero miren estos versículos. Capítulo 2, versículo 7 y capítulo 2, versículos 21 y 22. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Versículos 21 y 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la costilla en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Lo que nosotros apreciamos aquí es que hay una cercanía especial entre Dios y la humanidad. Dios se involucró personalmente en la creación del hombre y la mujer. Y eso lo hace distinto. De plano, de inicio, lo hace distinto al resto de la creación, donde Dios parece más bien que pronuncia palabras, no usa material preexistente, sino que simplemente crea. En cambio, con la mujer y con el hombre no fue así. Y eso que los diferencia, nos enseña la Biblia, que es la imagen de Dios, o la imagen y semejanza de Dios. Son palabras que dan una idea sinónima. No podemos estar buscando que una signifique una cosa, otra cosa. En conjunto significan lo mismo y en la Biblia se usan indistintivamente. O sea, se usa imagen de Dios o se usa semejanza de Dios. Génesis capítulo 5 trae la misma idea de una representación visible de Dios que es invisible. Eso es una imagen. Se le comunicaron atributos y se le delegó autoridad al hombre y a la mujer. Son parecidos a Dios. Esto representaba una corrección a la cosmovisión egipcia. Recuerde que, ¿cuál es la audiencia de Génesis? La nación de Israel que viene saliendo de Egipto y que está en el Sinaí, dura aproximadamente 2 años ahí y luego su tiempo de peregrinación en el desierto. Bueno, en ese momento Moisés escribe los 5 libros de la ley. Y esa primera audiencia se está nutriendo de la verdad de Dios para corregir su cosmovisión con respecto a qué es un hombre y qué es una mujer. Por ejemplo, en Egipto, solamente los faraones eran representación de Dios. Solamente ellos, que son la máxima autoridad, son hechos a imagen de Dios. Casi como llegar a ser semidioses. Pero Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, al decir que cada hombre, o en este caso Adán y Eva, y por implicación cada hombre y cada mujer de la historia, son creados a imagen de Dios, está quitando esas barreras de desigualdad social. No solamente el faraón, sino también usted, que es un esclavo, que está saliendo, que no tiene nada, que no tiene un valor social, usted es creado a la imagen de Dios. Y a la dama también le está diciendo a Moisés, usted es una mujer creada a la imagen de Dios. El faraón no es más digno que usted. Todos son dignos por igual, porque son hechos a imagen de Dios. Bueno, tengo que decir también que esto corrige nuestra propia cosmovisión. ¿Qué le parece, por ejemplo, el animalismo? O el racismo? O el machismo? O también el aborto, y entiéndase el aborto no como este aborto que se sufre por causa de la caída, que es inesperado, sino el aborto malicioso que se planifica con fines perversos. Eso está en contra de lo que es ser creado a imagen de Dios, porque la criatura que está en el vientre también es a imagen de Dios. O sea, hay una dignidad esencial. Pero también podemos hablar de la xenofobia. ¿Cómo el cristiano puede hablar de la xenofobia? Es un tema vigente, ¿no? Estamos sufriendo de esto especialmente en Perú y otras regiones de Latinoamérica, pero también en Europa. He escuchado que en España hay mucha población venezolana. España y también Alemania, muchos venezolanos. Creo que eso puede ser una buena noticia en un futuro. Porque la cultura cristianizada latina está ahora yendo a aquellos lugares que son o que han rechazado el cristianismo. Pero eso no es nuestro tema. El punto aquí es que hay muchas cosas en nuestra cosmovisión
que se pueden corregir simplemente cuando aceptamos y estudiamos la verdad bíblica de que somos creados a imagen de Dios, y eso incluye a la mujer. Para que no quede eso malentendido. Ser imagen de Dios significa, a simple vista, si usted lee Génesis 1:26, dice señoré en los peces del mar. A simple vista significa una mayordomía o una delegación de una autoridad, como si fueran virreyes encargados del resto de la creación, un dominio para gobernar, para sojuzgar la creación. Eso en primera instancia es la imagen de Dios. Evidentemente que sí. Algunos lo han resumido como conocimiento verdadero, justicia y santidad para hacer lo que había que hacer con respecto a la autoridad. Sin embargo, cuando nosotros evaluamos un panorama completo de lo que es el hombre, se le analiza su respuesta racional, su comunicación con Dios, su capacidad de entender un precepto moral, de tener voluntad, nos damos cuenta de que la imagen de Dios incluye otras cosas. La imagen de Dios, entonces, va más allá de lo funcional, de lo que está haciendo una persona, y va también a referirse a lo que es, por constitución, por esencia, lo que es una persona. Y eso incluye entonces su moralidad, incluye también su espiritualidad, su racionalidad, incluso la estética. Esa habilidad de poder apreciar la belleza y de poder producir belleza es también parte de lo que es una persona humana. Y estoy hablando hoy precisamente o enfocándome en la mujer. Racionalidad, espiritualidad, moralidad, estética. Eso la hace diferente a cualquier otro animal. Es una ofensa para una mujer decir que viene de un mono. Eso sí es una ofensa, eso sí es opresivo. Decir que proviene de un animal que no tiene moralidad, que no tiene estética, que no tiene voluntad como la tenemos nosotros, ni esa capacidad de pensamiento abstracto, eso sí es ofensivo para la mujer. Muy ofensivo. Por lo tanto, al hablar de la mujer, y entiéndase bien, sea que esté en el vientre, sea que sea una jovencita, una mujer adulta o una anciana que ya no puede valerse por sí misma, estamos hablando de un ser humano creado a la imagen de Dios, creado para reflejar la gloria de Dios, con una dignidad igual a la del hombre y superior al resto de cosas creadas. Tiene un valor muy grande, tiene un valor único la mujer. Es indispensable para la sociedad, para la humanidad. La mujer, hermanas, son indispensables. Sin mujeres no hay mundo. Créanme que es así. Así que siempre tengamos en cuenta cuando hablemos de la mujer que es un ser digno, especial. Lo fue para Dios y lo debe ser para nosotros. Y esa dignidad intrínseca en ella no va a verse afectada por su funcionalidad. Y voy a estar girando toda la clase en estos dos conceptos. La parte estructural o esencial de una persona y la parte funcional, que es lo que hago yo en el planeta Tierra, o para desenvolverme, o para cumplir mi responsabilidad. Eso es funcional. Y para nada, entonces, ser creada a imagen de Dios está en conflicto con su funcionalidad. Más bien, hace posible su funcionalidad. Ya vamos a repetir un poquito esto. Pero hablar de función me lleva al segundo aspecto que quiero que veamos en Génesis. Y debemos profundizar bastante aquí nos vamos a detener un poco. Es el hecho de que la mujer fue creada como ayuda idónea para el hombre. En el versículo 18 del capítulo 2, si usted va conmigo, Génesis capítulo 2, versículo 18, voy a leer hasta el 23. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Eso nos define en función o en principio cuál fue el propósito de la mujer o cuál fue el propósito de Dios al crear a la mujer. Versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar.
esto es autoridad, ya lo explicamos en las clases de masculinidad. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Una buena respuesta para los niños que se preguntan por qué se llaman los animales así, porque el hombre le puso esos nombres. Versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán, una vez más, no se halló ayuda idónea para él. Y ahí entran entonces los versículos que leímos al principio sobre la creación especial de la mujer. Pero voy a leer el versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Aquí, cuando uno lee estos versículos, inmediatamente puede uno preguntarse, ¿acaso no era suficiente para Adán la presencia especial y gloriosa de Dios? Aquellos que son más espirituales. La presencia de Dios en el jardín, ahí con él, viendo y disfrutando de ese deleite especial de tener adoración con Dios. ¿Acaso no era suficiente un mundo perfecto, salud perfecta, muchos perros y muchos gatos de compañeros? ¿Y cuál es la respuesta divina? No, punto. No era suficiente. De hecho, no era bueno. Pensemos un momento en eso. Lo que tenía Adán. Y Dios dijo, no es bueno que esté solo. No era cuestión de compañía. Nosotros sabemos entonces que, por el resto de la Escritura y por el análisis teológico, Adán era un ser humano. Y como persona, va a necesitar otra persona de su misma naturaleza con la cual relacionarse, porque eso hacen las personas. Una persona se relaciona con otra persona de su misma naturaleza y eso hace que sean personas, que se comuniquen, que dialoguen. Eso forma parte de la personalidad. Y ya vamos a hablar un poquito de la Trinidad y cómo es tan importante. Y de hecho es necesario, hablando en términos estrictos, que en Dios hayan tres personas. Pero ahora enfoquémonos en el hombre y en la mujer. No podía ser un ser humano idéntico a Adán, ¿verdad que no? ¿Por qué no? ¿Por qué si era cuestión de compañía? Si él no podía estar solo, ¿por qué no lo hizo otro hombre? Para que lo acompañe. Y usted será muy inteligente, pero muy pecador, si piensa en que, bueno, dos hombres trabajan más fuerte, trabajan más rápido, se concentran y entonces pueden terminar de construir todo el planeta Tierra. Y Dios dijo, no, ¿por qué? Miren, el capítulo 1, versículo 28, y lo bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y esto es imposible de hacer con un solo sexo, sea masculino o sea femenino. Se requieren ambos sexos, el hombre y la mujer. Pero no estamos hablando solamente de reproducción, eso sería una imagen incompleta realmente. No es solamente algo de reproducción. Dios sabía que Adán era incapaz, y estoy utilizando la palabra conscientemente, Adán era incapaz de construir. ¿Cuáles son las dos palabras para la masculinidad? Se les olvidó. Labrar y guardar. Entonces Adán era incapaz de labrar y guardar el huerto por mucho tiempo sin una mujer. Eso es verdad. No hay que disminuir esta verdad en la Escritura. Él necesitaba una ayuda especial, única, complementaria. Palabra especial para nuestro estudio de la feminidad. Por eso Dios creó a Eva de la misma naturaleza de Adán. Por eso dice, ¿por qué de la costilla? La está creando de la misma naturaleza, para que sea una persona de la misma naturaleza que lo ayude a cumplir el propósito por el cual fue creado. Debe ser así. Así que ella está allí, al lado del varón, para facilitar que cumpla su labor, la labor que el Señor le ha encomendado. Y esto, hermanas y mujeres, amigas que nos visitan, incluso hombres, esto no es denigrante. Ser ayuda idónea no es denigrante para la mujer. Y les voy a dar una razón teológica muy importante.
Esta palabra para ayuda, que se traduce de una palabra hebrea, aparece 21 veces en el Antiguo Testamento. Y de esas 21 veces que aparece en el Antiguo Testamento, 18 se refieren a Dios. ¿Escuchó eso? De las 21 veces que aparece la palabra ayuda como ayudador, una persona que esté ayudando, 18 veces se refieren a Dios. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 33. Estoy demostrando que ser ayuda no es sinónimo de inferioridad. Versículo 7. Y esta bendición profirió para Judá, dijo así: oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Tú seas su ayuda. Ahora versículo 26 del mismo capítulo. No hay como el Dios de Jerusalén, o Jerusalén, podemos nosotros pensar también, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. Versículo 29. Bienaventurado tú, oh Israel. Es una dicha, es un privilegio, es una bendición esto que va a decir. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién como tú, pueblo santo por Jehová, o pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro? Esa es la palabra para ayuda o para ayudador. Es un socorro. Escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Salmo capítulo 146, versículo 5. Otra bienaventuranza. Y voy a conectar esto con otro versículo de la Escritura. Salmos 146, versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Es una bendición ser ayudado por Dios. Le dije, 18 veces aparece en la Biblia que Dios es el ayudador que todo el mundo quiere tener. No en vano dice la Escritura en Proverbios 18:22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Esto es una bendición, tener una ayuda idónea. Y ahora lo puedo certificar. Lo certifico. Estamos hablando de una ayuda idónea en lo físico, sí, pero también en lo espiritual. Y también en lo emocional. Adán era incapaz, hermanos, de cumplir su tarea. Era incapaz. Así que, como dijo un autor, a las mujeres no les puede ofender el hecho de que sean ayuda. Así como a los hombres no nos puede ofender aceptar que necesitamos ayuda. Así es. No puede ofender el hecho de que sean ayuda, a nosotros tampoco nos puede ofender el hecho de que necesitemos obligatoriamente ser ayudados como hombres. No podemos negar. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, que el varón es cabeza de la mujer. O sea que la idea no es solamente de Génesis, recuerden que ahí está el fundamento, pero eso se extiende a toda la Biblia. Pablo dijo eso en 1 Corintios 11, 3, que el hombre o que el varón es cabeza de la mujer. Y ya vamos a ver que eso implica no solamente en el matrimonio, sino en la sociedad también. Pero si alguien está pensando de que eso es algo indigno, inferior, una ofensa, algo opresivo, machista que está diciendo Pablo aquí, les recuerdo que en ese mismo versículo Pablo dice que Dios es cabeza de Cristo. Es decir, que el Padre, recuerden que Dios es uno en esencia y tres en persona. El Padre es cabeza del Hijo. Y eso no hace al Hijo menos digno. Nosotros entendemos que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es coeterno con Dios, es coexistente, tiene toda la divinidad. ¿Recuerdan Colosenses? En él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Eso no lo hace inferior al Padre. Y tampoco el hecho de que la mujer
o de que el hombre sea cabeza de la mujer, hace a la mujer inferior al hombre. Estamos hablando de una economía, una administración de roles que se ven en la Trinidad. Esto se conoce así como una economía de la Trinidad en la creación, pero también específicamente en la redención. El Padre es el que decreta, el Hijo es el que cumple ese decreto muriendo en la cruz, pero el Espíritu Santo es el que aplica esa salvación. Y ahí hay un acuerdo, ahí hay funciones que no alteran la dignidad de ninguna de las personas en la Trinidad. Lo mismo ocurre con el ser humano. La esposa no es menos digna que el esposo. Y voy a avanzar más allá, aunque este tema se va a tocar más adelante. Un hijo, por ser hijo, no es menos persona que su padre. No. Son seres humanos igualmente dignos, pero es una cuestión de funciones, de roles, de administración de lo que Dios nos dio. Ahora, quiero que notemos especialmente que Dios se dio cuenta, hablando en términos antropocéntricos, antropopáticos, antropomórficos, como queramos llamarlo, en términos humanos, que el hombre necesitaba ayuda. ¿Y qué hizo Dios? Creó una mujer. Ojo con eso. Dios vio que el hombre necesitaba ayuda y creó una mujer. En otras palabras, el rol está ligado a la biología. La mujer fue creada para ser femenina y el hombre fue creado para ser masculinos, o en palabras más técnicas, la genética y la anatomía de una mujer fueron diseñadas para que fuera femenina, para que cumpliera con su feminidad. Su genética, su composición genética, su información cerebral en las neuronas, en las células, y su fenotipo, su anatomía, su físico, su cuerpo, fue diseñado para cumplir con el rol que Dios estaba buscando para el hombre. Eso debe quedar claro. ¿Por qué debe quedar claro? ¿Por qué es vital esta conexión? Porque la ideología de género está proponiendo lo contrario. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué es ideología de género? Bueno, si usted va a buscar definiciones de esto es complejo, pero lo invito a estudiarlo. La ideología de género es una hipótesis, realmente es una teología, por eso se llama ideología. No es ciencia, sino que es una propuesta filosófica que obviamente está relacionada al feminismo y a la comunidad LGBT plus o más, y enseña que el género es una construcción social, psicológica, no ligada al sexo. Es decir, los comportamientos de una persona, su forma de pensar y de actuar, su feminidad, no está ligada a su sexo, es decir, a que sea una mujer físicamente. Eso es totalmente incompatible en la ideología de género. Y por eso se habla de una ideología de género, no una ideología de sexo, sino una ideología de género. Usted dirá, hermano, pero estoy confundido con el lenguaje. Bueno, hay que empezar a estudiar los términos como son, porque parte del engaño es agarrar términos, cambiarles el significado y se lo venden y usted se lo come pensando que significa otra cosa. Así funcionan las ideologías, así funcionan las propuestas satánicas, malas. Hay un engaño de fondo. Entonces, voy a detenerme aún más. Para esta propuesta, el sexo es solamente biológico. O sea, su sexo es solamente que usted sea mujer o sea hombre en su fenotipo o en su anatomía. Pero el género es una construcción social. Ideas que a usted le dijeron de qué es una mujer y qué es un hombre. En su cultura. Algo psicológico, algo que viene por el comentario de los demás. Pero así como viene por el comentario de los demás, es algo subjetivo. Es algo que cada quien tiene el derecho de definir. Y por lo tanto, pues hay muchísimos géneros. ¿Cuál es la meta de esta ideología de género? Bueno, cierta doctora muy estudiada, que por cierto también la falacia viene por la parte académica, ¿no? Como es de la universidad y es doctora y tiene
estudios en Europa y en Estados Unidos, debe tener razón para hablar del género y el sexo, ¿verdad? Bueno, esta señora, esta doctora de nombre Judith Butler, literalmente dijo que la idea es liberar a la humanidad de esa dictadura de la naturaleza. O sea, usted es prisionero de su cuerpo. Y usted puede liberarse de eso. Usted, lamentablemente, se le asignó el sexo cuando usted nació y el enfermero, que es un ignorante, que no sabe nada de medicina, cuando lo vio nacer, en aquellos tiempos cuando todavía no había ni siquiera un eco, dijo que usted era un hombre o una mujer, pero se puede equivocar. ¿Cierto? Él es un enfermero ignorante que no sabe nada de lo que está haciendo. Bueno, entonces, miren cómo va el asunto. El asunto va por el género, que es una percepción, como yo me percibo. Y de hecho, para los que defienden la ideología de género, eso es lo que da mi identidad, finalmente. Mi identidad como persona la define mi género, no mi sexo. No mi fenotipo, mi genotipo, sino mi construcción social de lo que yo creo que sea una mujer, eso es para mí una mujer. Y eso es lo que soy. O viceversa. Pero, ¿qué fue lo que aprendimos en Génesis 2? Vea, quédense en la parte número 2. Que el rol o el género, la función, está ligada a la biología. Dios vio que Adán necesitaba ayuda, algo que hacer. ¿Y qué hizo? El sexo opuesto, la mujer. ¿Se da cuenta? Como en la misma escritura vemos que hay una liga entre el sexo y el género. Bueno, hermano, usted está utilizando las palabras de ellos, las estoy utilizando para que podamos comprender y para que podamos luego defender. Porque si yo intercambio la palabra sexo y género, después no puedo debatir con ellos. Sino tengo que usar ese lenguaje para poder debatir con ellos y enseñarles la verdad que está en la palabra de Dios. Por eso lo hago, no porque creo que realmente haya algo especial en esas palabras. Los seres humanos, hermanos, somos seres humanos integrales. Estamos constituidos de una parte inmaterial que conocemos como alma o espíritu y también de una parte material que conocemos como cuerpo. Ambas cosas deben converger en la identidad de la persona. ¿Sí? No puede haber un conflicto entre el alma y el cuerpo para definir cuál es la identidad de una persona. Eso es lo que entendemos de las Escrituras. Miren que estoy hablando en términos bíblicos, cuerpo y alma, y no pueden estar en conflicto. Pensemos, hermanos, por ejemplo, en cosas comunes. ¿Quién se atrevería a utilizar una tablet, sobre todo si viene de Apple, que son costosas, grandes, para picar los aliños en la cocina? ¿Usted se imagina ahí? ¿Pero qué estás haciendo? Pues es que esto es algo liso, está apagada, no se va a quemar. Y es una tablet, una tabla, ¿no ves que el lenguaje me ayuda? Y puedo picar ahí mis aliños tranquilamente. Parece absurdo, ¿verdad? Ahora, le pongo otro ejemplo. ¿A quién se le ocurriría la brillante idea de utilizar su teléfono para meter un clavo? Y usted, los hermanos que trabajan en construcción, usted seguramente ha contratado a un ayudante que no sabe mucho de construcción, pero nunca nadie se va a imaginar que con el teléfono por el lado de la cámara le va a empezar a dar clavo. Y le va a decir, pero es que este teléfono es de hierro y tiene unas aleaciones metálicas que son fuertes y son suficientes para clavar este clavo, sí o no, mira cómo lo clavé. ¿Y qué le va a decir usted? Obviamente que lo clavaste, obviamente que pudiste cortar el vegetal, la papa, el tomate sobre la tablet tecnológica, lo pudiste hacer, pero no deberías hacerlo. No fueron diseñados para eso. Asimismo, el cuerpo fue diseñado para algo específico. Nuestra genética y nuestro fenotipo fueron diseñados para una función especial. Esto es algo, hermanos, de la lógica, pero ustedes saben cómo funciona la filosofía, ¿no? Son huecas. La Biblia afirma esto, pero también quiero decir, hermanos, que hay ciencia que afirma lo que estoy diciendo. Hay una conexión entre
mi información genética y mi conducta. Permítanme, les leo esto. En una revista de medicina de la Universidad de Stanford, se reconoce que la diferencia cerebral entre sexos, es decir, hicieron un estudio, un hombre de sexo y una mujer de sexo, estudiaron su cerebro, son diferentes. Esas diferencias entre sexos tienen incidencias en el comportamiento. Después puedo compartir el enlace, es interesante, lo han hecho con animales, lo han hecho con personas y el patrón es bastante favorable. Para confirmar, porque ellos no están estableciendo una verdad, están confirmando lo que la Biblia dijo hace muchísimo tiempo y que nosotros estamos cansados de decir, pero que no nos creen hasta que no haya un científico que lo diga. Bueno, por lo menos créanle al científico. Otro artículo publicado en el año 2020 por una agencia de salud importante en los Estados Unidos, cuyas siglas son NIH, también habla de diferencias cerebrales entre hombres y mujeres. Diferencias que repercuten en su forma de pensar. Hermanos, hay muchos estudios. Está demostrado, por ejemplo, que el hombre tiene mejor percepción del espacio. Desde bebé, el niño tiene la capacidad de rotar un objeto en su mente. Por eso los hombres pueden ubicarse mejor. ¿Y usted cómo puede traducir esto en la masculinidad? Un hombre que está protegiendo el huerto tiene buena asociación de los espacios, ¿sí o no? Ah, ¿casualidad? No es casualidad. Somos un diseño inteligente. Obviamente la mujer tiene unas virtudes que no tiene el hombre. Solamente cité eso por poner un ejemplo. Por otro lado, la revista de Neurología, una revista que encontré también, dice que los patrones de conectividad cerebral de los hombres forman un sistema más eficiente para las acciones coordinadas y de percepción. Por el contrario, en el cerebro femenino, las conexiones favorecen al razonamiento analítico, el procesamiento de información y la intuición. Dijera el pastor y médico Miguel Núñez que las mujeres funcionan como un pegamento emocional en la sociedad. ¿Qué le parece eso? Biológicamente están diseñadas para eso, para poder conciliar, para comunicarse. Eso de que las mujeres hablan más que los hombres no es mentira, está demostrado científicamente. Y tiene su razón de ser, en su rol. Por eso Dios las diseñó así. Entonces, las capacidades físicas están al servicio de los roles. Somos un diseño inteligente. Recuerde eso. Esto, quiero poner una pausa aquí, quiero abordar otro punto también importante, ya estamos terminando en el tiempo, pero hay una pregunta importante cuando leemos Génesis, especialmente cuando vamos al capítulo 3. ¿Qué pasó con esa funcionalidad de la mujer? ¿Qué pasó con su género? ¿Qué pasó con la feminidad? Porque entró el pecado al mundo y destruyó. Nosotros sabemos que hizo mal al hombre. Pero ¿qué pasó con la mujer? ¿Qué pasó con la mujer? Bueno, la respuesta la hallamos en Génesis capítulo 3, versículo 16. Abra su Biblia conmigo y lea. Esto es en medio del juicio. Adán y Eva pecaron. Ya sabemos que el representante federal era Adán, por lo tanto, a él se le achaca la mayor culpa o la responsabilidad de la caída. Pero Dios hizo juicios contra cada uno de los personajes que intervinieron en la caída y en este momento está dirigiéndose a la mujer. Versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y ahí hay dos partes en ese versículo, nótelo bien. Su deseo será, o tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Como es evidente, entonces, la feminidad no se perdió, no se borró. No hay una redefinición de lo que es una mujer y de cómo funciona. ¿Se dio cuenta? El mandato de fructificarse estaba antes de la caída. Así como el trabajo estaba antes de la caída, y ningún hombre puede decir es que es una maldición del pecado. Ninguna mujer puede decir es que ser ayuda idónea es una maldición del pecado. No. Eso estaba antes de la caída y de hecho se muestra en medio de la caída, de los juicios y después también. Génesis capítulo 4, Génesis capítulo 5, Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. No solamente fue Caín y Abel.
muchos hijos e hijas. Estaban cumpliendo con el mandato de fructificar, de multiplicarse. Pero ahora todo ese proceso conllevaría un dolor. Así que, hermana, que todavía es joven, cada vez que usted tenga dolores mensuales, recuerde el pecado. Ahí está la causa. Pero recuerde también la redención en Cristo. De eso vamos a hablar más adelante. Todo sería ahora muy difícil de cumplir. ¿Y qué significa eso de que tu deseo será para tu marido? Bueno, los deseos de liderar ahora serían mitigados con aspereza. Hay hombres entonces que son pecadores y que no saben liderar, proveer y proteger a mujeres, sino que son ásperos con sus esposas. Ahora la sujeción no es voluntaria, no es espontánea, gozosa, sino que es como conflictiva. ¿Y quién quiere sujetarse a un hombre agresivo? Eso es una buena pregunta. Y la vamos a responder porque el apóstol Pedro va a hablar de eso más adelante. No es fácil. Bueno, eso es una consecuencia del pecado. Cierto comentarista dijo que este castigo que vemos en la mujer de Génesis capítulo 3, versículo 16, está asociado con el hecho de que ella fue la que comió primero del fruto del árbol. Porque ese hecho de que ella tomara la iniciativa desobediente de tomar de ese fruto y comer, estaba demostrando implícita o explícitamente que ella quería emanciparse de la autoridad del varón. Así de sencillo. Entonces, es como si fuera una ley del talión. Usted quiso enseñorearse de su esposo y obligarlo a hacer la cosa que usted quería. Ahora tu deseo será para tu marido. Ahora va a haber una sumisión difícil, compleja, y él lo va a hacer mal, porque es un pecador, al igual que usted. Eso es lo que significa esa frase. Y es algo difícil, no estoy disminuyendo el conflicto matrimonial y por supuesto en el resto de las relaciones humanas. Es complejo, pero lo que quiero decir ahora es que un correcto entendimiento de la caída nos va a afectar entonces en la comprensión de la feminidad y de lo que es la mujer. En primer lugar, la caída no eliminó la feminidad, no eliminó el rol de la mujer. Ahí está. Y va a seguir reproduciéndose, y va a seguir siendo esposa, y va a seguir siendo ayuda a su marido, pero iba a ser ahora conflictivo. No perdió la imagen de Dios, porque no dejó de ser un humano. Recuerden, hay algo que nos constituye como imagen de Dios, que no se perdió, sino que se distorsionó. Entonces, la mujer sigue teniendo dignidad, aunque sea muy pecadora, aunque haga cosas muy viles, sigue siendo a imagen de Dios y tiene una dignidad que todos debemos respetar. Eso debe quedar claro. De manera que si usted es una mujer o si usted es un hombre que está de frente a un travesti o a un transgénero, usted lo primero que debe recordar es un ser humano creado a la imagen de Dios. Es igualmente digno que Dios. Merece un respeto, un trato como un ser humano. Porque la caída no borró nuestra dignidad. En segundo lugar, el resto de la Biblia sabemos que el pecado entró en todas las partes del ser humano. Ahora, no solamente el cuerpo va a sufrir dolores, sino también es una cuestión de percepción. Recuerdan, de racionalidad. Ahora hay un defecto en la racionalidad. Por eso tenemos filósofos que hacen cosas malas, porque su racionalidad es defectuosa. Hay un defecto en la voluntad. Hay gente que hace cosas malas. Hay un defecto en la estética. Lo que ya es bello ya no es bello. Eso se entiende porque su alma está distorsionada. O en palabras clásicas para nosotros, está depravado totalmente. Recuerden que la depravación no es que llegó a ser lo peor que pudo ser, sino que el pecado inundó todas las áreas del ser humano. Eso es lo que significa depravación total. No hay ni un rincón en ti en el cual no haya pecado. Y en mí también, por supuesto. Así que son consecuencias terribles. La mujer ahora por naturaleza tiene
un carácter insubordinado desde pequeño, desde que nace. Los que tienen hijas lo saben, los que tenemos hermanas lo sabemos, los que tenemos madres lo sabemos, los que han interactuado con una mujer en su vida saben que por naturaleza son insubordinadas. Hermano, no me falte el respeto. Perdón si lo ha tomado así, pero es lo que la Biblia lo enseña. Eso se llama pecado. Entonces, esa ayuda perfecta, complementaria que Adán pudo tener y Eva pudo tener con Adán, y que vemos en muchas mujeres redimidas en la Biblia, ahora va a ser una influencia mala. Piensen por un momento en Jezabel, dominando a su esposo. ¿Qué pasó? ¿Usted no le quisieron dar la heredad de... Présteme su anillo y yo se lo resuelvo? O por ejemplo, cuando nosotros leemos los libros de Reyes y Crónicas, usted podrá preguntarse, ¿por qué habla de la mamá? Este es Asa, cuya mamá se llamó, que provino de. Porque en ese momento las mujeres eran reinas madres e influenciaban en sus hijos. Por eso usted cuando lea eso tiene que tener cuidado de decir, es una amonita, es una mujer de otra nación, está influenciando negativamente a su hijo rey para que haga las cosas mal. Y tenemos el ejemplo de Asa que dijo, mamá, un momento, usted no va a ser más reina madre. Vamos a quitar las imágenes de Acera y todo lo que usted ha dicho, y usted, ese trono que tiene, va a quedar ahí. Ahora la autoridad soy yo. Eso está en 1 de Reyes, capítulo 15, versículo 13. El rey Asa, frenando esa insubordinación de su madre. Es una insubordinación natural. Es algo catastrófico. Afecta no solamente a los esposos, sino también a los hijos. Pero no todo es mala noticia en Génesis 3, ¿verdad que no? En Génesis 3:15, ¿qué tenemos? Una esperanza de salvación. Vaya conmigo, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole Dios a la serpiente, que en este momento representaba a Satanás. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Finalmente, entonces la mujer iba a tener el privilegio de traer a la vida al Salvador del mundo. Por eso a María la llamaron tan bien como la llamaron, ¿verdad? Bienaventurada. Mujer, tú has traído al mundo al Salvador. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! Es una gracia, ¿no? A pesar de haber pecado, de haber destruido la humanidad, la mujer tiene la bendición de que trajo a la humanidad al Salvador. Dios hecho hombre. Entonces en Génesis 3:15 tenemos lo que algunos conocen como el protoevangelio, la primera promesa de salvación que se va a desarrollar a lo largo de la Biblia y se va a amplificar y se va a ver más claramente en el Nuevo Testamento, porque esa simiente es Jesucristo, un hombre salvador de mujeres. Y vemos a Cristo como buen hombre masculino relacionándose con mujeres en contra de su cultura, porque la cultura no define la masculinidad y la feminidad en esencia. La cultura aporta cosas, pero en esencia no la define. Jesús pudo hablar con una mujer samaritana, por ejemplo, que los apóstoles rechazan. ¿Cómo se lo... Jesús hablando con una mujer? De paso que son judíos y samaritanos, agreguen el hecho de que es un hombre y una mujer. Pero Jesús dijo, eso no importaba. En los negocios de su padre debía estar, él tenía una comida que comer y era enseñar el evangelio y salvar a muchas mujeres. ¿Y quiénes estaban en la cruz? Los 11 apóstoles, no. Hombres cobardes que huyeron. Solamente el apóstol Juan estaba ahí. Eso es tremendo, ese caso del apóstol Juan, algo enigmático para mí todavía. Cómo siendo apóstol podía entrar en el pretorio, podía estar en la cruz, podía estar en todos lados. Pero también estaba con muchas mujeres ahí. Siervas del Señor, redimidas por Cristo, que ahora pueden tener una feminidad redimida, útil en el reino de Dios, útil para la gran comisión, útil para toda la humanidad. Sin ellas
no somos capaces de existir. Eso es lo que enseña la Biblia. Vamos a concluir. Ya se nos fue el tiempo. Podemos hablar de algunas objeciones, pero quizás lo retomemos más adelante. Número 1. La feminidad se tiene que definir según la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia proviene de Dios y Dios fue el creador de la mujer. 2. La mujer es hecha a imagen de Dios, aún después de la caída, ya que no ha perdido su naturaleza humana, por lo tanto es digna, tiene un valor supremo, más que un animal, más que cualquier cosa creada, al igual que el hombre, es digna y debe tratarse con respeto. Conclusión número 3. La mujer fue creada como ayuda idónea del hombre, con el objetivo de que ambos cumplan el propósito establecido por Dios para la creación. Es algo complementario. Número 4. El rol de la mujer está ligado a su genética y fenotipo. Es apta para su función. Yo estoy utilizando apta con P, que significa capacidad. Es apta físicamente, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, para su función. Dios la diseñó así. Siguiente conclusión, la feminidad se distorsionó con la caída, pero no se eliminó. Último, la feminidad es redimida por Cristo. Toda mujer del mundo necesita el evangelio de la gracia de Dios. Por eso debemos predicar a hombres y a mujeres, a toda criatura, para que se arrepientan de sus pecados y crean en el Señor Jesús. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu diseño original era bueno, porque tú nos instruyes en tu palabra que es buena. Pero te pedimos perdón porque todos nosotros de alguna manera hemos desvirtuado el valor de la mujer. Ayúdanos, bien sea que seamos hombres o mujeres, a comportarnos como fuimos creados, especialmente si somos redimidos, a ser obedientes a tu palabra, a caminar en obediencia y fe, mostrando al mundo qué es un hombre y qué es una mujer. Y también te rogamos por todas aquellas personas que no tienen este entendimiento, que están oprimidas por el pecado, que están confundidas, que su corazón es engañoso. Te rogamos que tengas misericordia, oh Dios, y traigas arrepentimiento y fe. También te rogamos sabiduría por nuestros gobernadores, para que tú, conforme a tu voluntad, Señor, no permitas que esta ideología siga avanzando en nuestro país. Te rogamos tengas misericordia de nosotros, de nuestros hijos, de las siguientes generaciones, de hombres y mujeres, niños y niñas, que no sean expuestos al error, sino a la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.